Paz y bien, te saluda nuevamente tu Miss Paola Correa y espero que te encuentres muy bien en tu casa y que podamos compartir juntos este nuevo momento de aprendizaje, iniciado siempre con una oración en la cual nos encomendamos al Señor para que nos acompañe a lo largo de la sesión y el día. Y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y simplemente le damos a agradecer por la vida que nos da, por la salud con la que nos permite contar a nosotros y a todas las personas que nos rodean y por ser siempre tan bueno y tan generoso con nosotros. Y le decimos, gracias Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y una vez que ya nos hemos encomendado al Señor, voy a pedirte que observes con mucho detenimiento este dibujo que tenemos aquí. Mira, es un dibujo muy particular, hecho por un niño de 10 años, donde realiza formas humanas de médicos, de enfermeras, al costado a dos pacientes que dicen resistiré, abajo al coronavirus o a la imagen que se ha proyectado del coronavirus diciendo me están ganando, ¿no? Me están ganando la batalla. Y una frase que dice en el hospital, todos podéis, todos podemos. Todos unidos ganaremos, todos sois importantes. Mira qué bonita imagen, ¿no? Y este es un dibujo bastante sencillo, pero muy significativo, porque es un dibujo hecho por un niño en honor a su tía, un niño de 11 años, perdón, en honor a su tía y a todos los médicos que trabajan junto con ella en el hospital, luchando contra esta pandemia. Entonces, luego de observarla, te voy a preguntar para que tú me respondas en casa mentalmente, ¿qué has observado en el dibujo? Ya un poco lo describimos, ¿no? Ahora tú descríbelo de forma más detallada. ¿Qué mensaje crees que desea dar? No sé, de repente que todos estamos juntos en esta lucha, de que todos vamos a salir adelante. ¿Qué mensaje crees que nos quiere dar? ¿Qué habrá empleado el niño para hacerlo? A ver, ¿qué materiales ves tú que ha empleado aquí? Colores, lápices, ¿qué es lo que ha empleado? Y por último, y la pregunta más importante, ¿tú crees que nosotros también podemos hacer dibujos como estos o mejores, incluso usando la técnica? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos realizar estos dibujos y por ello hoy vamos a explorar con esta técnica y la capacidad que vamos a trabajar es explora y experimenta los lenguajes artísticos justamente y el desempeño que vamos a trabajar es ensaya. ¿Por qué ensaya? Porque vamos a ensayar, vamos a practicar distintas maneras de utilizar los materiales y las técnicas en esta clase, en esta sesión del dibujo básico y el sombreado. Y la próxima sesión ensayaremos cómo usar los materiales y técnicas de clasificación del color. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ensayar maneras de utilizar los materiales y técnicas del dibujo básico y sombreado para obtener obviamente diversos efectos, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos? El mensaje que deseamos transmitir. En este caso, el propósito de la sesión es que tú realices un dibujo básico propio, no copiado, sino propio, que tú mismo hayas creado con un fin específico para dar un mensaje determinado, ¿no? Aplicándole la técnica del sombreado de forma correcta. Pero eh, te voy a recordar, porque ya vimos la sesión pasada que era el dibujo, y ahora te voy a recordar qué es el dibujo básico. Existen diferentes tipos de dibujo, como ya habíamos visto anteriormente, pero hay dibujos que requieren de mucha técnica, ¿no? Como por ejemplo el dibujo de las formas humanas. Pero en este caso nosotros vamos a realizar un dibujo básico. Es una forma más primaria de este arte que permite representar gráficamente figuras muy sencillas, como las que tienes a tu alrededor. Un borrador, un lápiz, una fruta, una silla. Y copia fielmente estas figuras que se quieren representar. Quiere decir que las tiene que retratar tal cual como se ven en la realidad o las intenta retratar como en la realidad. Y para esto utiliza formas reales, pero sin darle o sin que tengan muchos detalles ni espacios cargados de elementos, ¿no? Como son dibujos básicos, se utilizan diversas formas, pero que no recargan el espacio, porque si recargarían un espacio, ahí ya habría cierta complejidad, de repente entrarían a regir otras técnicas, ¿no? Entonces, en el dibujo básico hacemos formas bastante sencillas y sin mucho recargo de objetos, de elementos, ¿no? Seguramente tú los has observado anteriormente y te acordarás pues que estos dibujos que hacemos con elementos de la realidad, como por ejemplo
las frutas son conocidos como bodegones, ¿no? Estos dibujos que has visto sobre frutas, verduras, se hacen llamar bodegones y corresponden pues a estas técnicas de dibujo, ¿no? Y para empezar a conocer justamente pues este arte, nosotros vamos a iniciar con lo más sencillo, con dibujos bastante sencillos que tú puedas realizar para que nadie me diga que no sabe dibujar o que no puede hacerlo. Al contrario, todos podemos dibujar desde lo más sencillo. Y así es que vamos a empezar, ¿bien? Entonces estos dibujos que vamos a hacer hoy no van a implicar mucha exigencia o conocimiento de otros elementos del dibujo que tengan demasiados detalles, ni mucho menos formas que sean muy irregulares y, y difíciles de copiar, ¿no? Hay objetos que son difíciles de dibujar porque tienen formas bastante variadas, como por ejemplo el cuerpo humano, como te dije, ¿no? En cada parte del cuerpo tenemos formas diferentes, en cambio, de repente, a ver, una manzana es una forma más simétrica, quiere decir que es más pareja por todos sus lados, así que es más fácil de dibujar. Bien, ahora no solamente vamos a dibujar, sino que además vamos a aplicar el sombreado. Y que ese sombreado es una técnica que le da un poco más de realismo a los dibujos que nosotros hacemos porque les da una sensación de volumen, ¿no? No se hacen ver como figuras planas, sino que se ven figuras con volumen, con profundidad, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Esa técnica consiste en aplicar o la pintura o el grafito del lápiz, en este caso, degradándolo, quiere decir bajando poco a poco su intensidad para obtener diferentes tonalidades del color, ¿no? De acuerdo a donde esté la posición de la luz. Por ejemplo, donde no haya presencia de luz, como dice aquí en el segundo punto, o ésta se encuentre en posición opuesta, va a haber oscuridad, ¿no? ¿Y qué es la oscuridad? Es una tonalidad cercana al negro. Donde esté la presencia de luz va a haber brillo. ¿Y qué es el brillo? La tonalidad cercana al blanco. Bien, entonces de esta forma algunas zonas van a tener oscuridad, como dice aquí, y gradualmente esta oscuridad va a ir bajando y va a ir variando para convertirse en brillo. Por ejemplo, aquí, mira, tenemos zonas como en la parte de abajo de esta fruta, que es oscura porque esa parte no le da la luz y además se proyecta hacia su lado derecho una sombra y en la parte de arriba, que es la parte donde le da la luz, hay una zona de brillo, ¿no? Entonces ese tono ha ido variando poco a poco, no tiene un cambio brusco, sino que el brillo va variando, va degradándose, se va difuminando, esa palabra que les encanta, se va difuminando poco a poco para dar una sensación de profundidad. Ahora, ¿cómo realizar este dibujo básico? A ver, las reglas, los principios que vamos a seguir para realizar este dibujo. Primero vamos a observar las formas que vamos a dibujar, ¿no? Si voy a dibujar una silla, las voy a observar en mi casa con mucho detenimiento para ver cómo es que yo logro verla y así plasmar eso que veo en mi dibujo. Luego voy a identificar en el espacio que tengo para dibujar todos los elementos y la posición en la que se encuentran. Quiere decir que voy a ver bien mi hoja de sketchbook o la hoja bond en la que voy a dibujar y voy a ubicar mentalmente en dónde va a ir cada elemento. Bien, luego voy a ubicarlos. Una vez que los he ubicado mentalmente, voy a dibujar primero el elemento central o el más grande. ¿Por qué? Porque respecto a la dimensión de este elemento, voy a dibujar también los otros. Si mi elemento más grande mide 15 centímetros, respecto a eso yo tendría que ubicar los otros elementos, ¿no? Por ejemplo, si dibujo una mesa de 15 centímetros, pues entonces la silla no va a poder medir 15 centímetros de ancho también, ¿no? Porque no guardaría armonía en dibujo, ¿no? Entonces tengo que calcular que si mi mesa mide 15 centímetros, mi silla cuánto es o qué porcentaje es de la mesa. ¿Será la tercera parte? ¿Será la cuarta parte? Y de acuerdo a ello voy a ubicar este otro elemento y voy a darle también las dimensiones o el tamaño que debe tener, ¿no? Como dice aquí, a partir de esta forma central, ubicamos los otros elementos considerando sus diferentes tamaños. Y finalmente, una vez que ya tenemos el dibujo, vamos a identificar de dónde viene la luz y de acuerdo a ello vamos a aplicar el sombreado al lápiz, variando la presión poco a poco. Mira, donde impacta la luz el tono es claro, ¿no? Como ves aquí donde se señala. Y hacia donde se va
alejando, vas ejerciendo más presión en el lápiz poco a poco para que vaya cambiando la tonalidad. Ahora mira esta sombra que se proyecta abajo, que está señalada en lila, que nos dice allí que si la luz cae en el objeto en el lado contrario a él, se va a proyectar una sombra con la tonalidad más oscura, ¿no? La luz está cayendo por aquí, por la izquierda, y hacia el lado contrario, que es el derecho, entonces se proyecta una sombra oscura. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ensayar nuestro manejo del dibujo con sombreado. Voy a realizar yo un dibujo bastante sencillo y voy a aplicarle finalmente la técnica del sombreado para que veas cómo lo realizo. ¿Bien? Este dibujo lo voy a hacer en base a un tema actual, tú lo vas a observar con detenimiento y luego vas a observar justamente en él cómo es que ensayamos o practicamos con estas reglas o principios que hemos dicho para poder realizar un dibujo básico con sombreado y obtener los efectos que deseamos presentando el mensaje que queremos dar al público. ¿Bien? Entonces vas a observar cómo realizo yo este ejemplo para que luego tú te puedas guiar y hacer tu propio dibujo. Bueno, entonces vamos a comenzar como te dije y lo que vamos a hacer básicamente es un dibujo bastante sencillo basado en una temática actual, en una temática de las que estamos viviendo y para eso solamente vamos a emplear un lápiz, el que tengas en casa, un borrador y también para sombrear puedes emplear un pañuelito, un papel higiénico o incluso también las yemas de tus dedos. Sin embargo, el papel nos ayuda un poco más, ¿ya? Entonces, vamos a realizar este dibujo y solamente vamos a aplicar la técnica del sombreado. Lo que vamos a ensayar hoy día, entonces, como ya habíamos estado revisando, es el dibujo básico, que es un dibujo de formas muy sencillas, pero reales, con la técnica del sombreado. Y para eso vamos a comenzar, como ya habíamos visto también anteriormente, reconociendo nuestro espacio y ubicando el elemento principal. En este caso yo voy a trabajar sobre la temática de aquellas familias que no tienen que comer porque todo lo tienen que invertir o protegiéndose o simplemente por el hecho de que por protegerse no están saliendo a trabajar y pues no tienen dinero para solventar sus gastos incluso alimenticios, ¿no? Voy a trabajar en base a esa temática, la problemática de aquellas familias que no tienen para comer porque por protección pues no están pudiendo salir a trabajar y lo que voy a dibujar simplemente es una mesa donde estén platos vacíos y eh, mascarillas sobre la mesa para que las personas que vean mi dibujo puedan identificar que estoy tratando este tema relacionado obviamente con nuestra pandemia, ¿no? Con la pandemia que estamos viviendo. ¿Bien? Tienes que ver cuando hagas tu dibujo que todos los elementos que dibujes en él permitan que el espectador o permitan que el público se dé cuenta de lo que quieres transmitir. Si yo solamente dibujara platos vacíos, podría parecer carencia de cualquier tipo, pero si dibujo los platos y los acompaño de las mascarillas, ya entonces las personas se van a poder dar cuenta del contexto en el que estoy trabajando, ¿bien? Que es el contexto de la falta de dinero por la pandemia mundial, ¿bien? Entonces mi elemento central es la mesa. Lo que voy a dibujar primero es la mesa, que la voy a hacer en el centro y con una dimensión bastante grande, porque ese es el elemento principal y en base a él voy a ubicar los demás elementos, ¿bien? Entonces tenemos que, primero si es que tienes obviamente los elementos que vas a dibujar en casa, observarlos con detenimiento. Yo en este caso ya observé la mesa de mi casa con detenimiento, es una mesa recta y la voy a dibujar tal cual como la he visto. Bien, mira, voy a empezar trazando una línea horizontal. No hay problema porque las líneas luego se van a borrar al delinear. Y lo que voy a hacer es dos diagonales alrededor, a los costados. ¿Por qué dos diagonales? Si yo dibujara la mesa de esta forma, ¿estaría bien? No, ¿verdad? Porque yo no veo la mesa así. Si yo la veo, la estoy viendo inclinada. Entonces, si yo la dibujo recta por los cuatro lados, no estoy dando la perspectiva adecuada, no estoy dando la perspectiva que debería dar. Entonces la tengo que dibujar con dos diagonales en los costados. Además, esta mesa tiene un ancho determinado. Entonces yo le hago a los costaditos estas líneas verticales que me permiten hacer luego
un rectángulo horizontal que da idea del ancho que tiene la mesa. Bien, entonces ya está. Ahora lo que voy a hacer son las patas de la mesa. Dibujo una aquí al costado, un poco gruesa porque es la que está adelante. Lo que esté adelante es lo que más ancho se tiene que ver y viceversa. Lo que está atrás es lo que más delgado se ve. Bien, obviamente las dos patas tienen que ser de la misma proporción. Y ahora las de atrás son más chicas, pero las tengo que hacer no aquí ni aquí. Las tengo que hacer a la altura de donde está la esquina de mi mesa. Bien, a la altura de donde está la esquina de mi mesa. Entonces, si está aquí, yo trazo una línea imaginaria y siguiendo esa línea es que hago mi trazo. Bien, las dibujo un poco más pequeñas, obviamente, porque están atrás. Igualmente el otro lado. Y ya está. Estas dos tienen que estar del mismo tamaño, ¿no? Claro está. Muy bien. Ahora voy a continuar. Ya tengo mi mesa. Esto está obviamente sobre una base, ¿verdad? Nunca dibujes sin colocar la base sobre la que estás pues exponiendo o haciendo, mejor dicho, realizando tu dibujo. Todo tiene que tener siempre una base, ¿no? Vamos a hacerlo aquí hasta arriba como si fuera un comedor vacío. Ya está. Y en la mesa te había dicho que íbamos a colocar platos que estuvieran vacíos. Todas estas líneas son líneas de boceto, ¿ya? Todas las líneas son líneas de boceto, se borran y luego te va a quedar nada más el dibujo final, así que no hay problema, puedes hacer cuantos trazos tengas que hacer o realizar. Entonces ahora vamos a dibujar lo que está dentro de la mesa. Bien, voy borrando aquí lo que he hecho. Vamos a dibujar. Mire, estamos escogiendo una forma bastante sencilla. Y aquí voy a hacer un vaso vacío. Voy a hacer al costado un plato bien vacío. Si yo dibujara el plato así, ¿estaría bien? ¿Estaría bien eso de aquí? No, ¿verdad? Porque esa sería una mirada desde arriba, pero yo no estoy mirándola desde arriba, estoy mirándola de manera paralela, de frente. Así que yo lo veo con cierta protuberancia, con cierto volumen, pero no veo lo que está dentro prácticamente, ¿no? Y ahora voy a dibujar por acá, en esta parte de aquí. A ver, vamos a ver otro plato. Estos platos ya te dije que van a estar vacíos. Otro vaso. Y voy a añadirle a los costados para que se pueda notar mi trabajo. Pero estos vasos son de diferente tamaño. Voy a tratar de dejarlos. Voy a agregarle aquí unas mascarillas, ¿ya? A ver, vamos a hacer una mascarilla. No puedo hacer la mascarilla muy grande porque tiene que ir proporcional al tamaño de los elementos que había colocado en la mesa. Una mascarilla no puede ser del tamaño de una mesa porque tengo que ver las diferencias que hay entre ambos tamaños. Bien, una mascarilla más o menos puede ser del ancho de un plato, un poco menos como se ve aquí, pero no puede ser más ancha ni el doble de lo que es mi plato, porque no estaría yendo con las dimensiones correctas, ¿no? Por ejemplo, yo no podría dibujar una mascarilla de este tamaño, como el que está aquí. No podría dibujarlo porque es imposible que la mascarilla sea más grande que el plato. Entonces, como esto es incorrecto, yo lo que tengo que hacer es fijarme en las dimensiones de acuerdo a mi elemento central. Bien, ¿qué porcentaje de espacio de la mesa puede ocupar una mascarilla?
¿Qué porcentaje puede ocupar un vaso? ¿Qué porcentaje puede ocupar un plato? Para yo poder dibujar de forma armónica. Quiere decir que ningún elemento parezca más grande de lo que puede ser en el espacio. ¿Bien? Ya está mi dibujo entonces. Es un dibujo sencillo, básico. Aquí puedo poner incluso en la pared, podría dibujar que, a ver, un reloj con la fecha, la hora, o un cartel incluso. Y lo que voy a hacer es empezar entonces a sombrear. ¿Cómo vamos a sombrear? Es importante que sepas lo siguiente. Lo voy a hacer aquí a un costadito para que lo puedas ver. Pero como te decía, el sombreado consiste en ir variando la presión que ejerce sobre el lápiz al momento de pintar, al momento de sombrear. Por ejemplo, yo puedo comenzar de esta forma, con toda la presión que pueda, y poco a poco lo voy a ir bajando. Y conforme vaya bajando la presión, ves que va a ir disminuyendo también, va a ir disminuyendo la tonalidad, ¿verdad? Hasta tornarse casi imperceptible. ¿Lo ves? Este es, por ejemplo, un degradado que yo he realizado, en el que solamente me he valido del grafito, en este caso, que es la sustancia que tiene el lápiz. Y ahora yo la puedo empezar incluso a degradar con ayuda de un pañuelo, del papel, para que no queden eh, esos ligeros grumos que quedan con el grafito. Pero si bien eso está correcto, a ver, eso está correcto, ¿qué sería lo incorrecto? Que yo hiciera esto de aquí. ¿Te das cuenta que hay un cambio brusco en esta parte? Eso sería lo incorrecto. Que yo de una presión muy fuerte pase a una presión muy baja. Perfecto. Entonces, como yo no puedo degradar de una forma que no sea gradual, valga la redundancia, esto sería incorrecto. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer una presión muy fuerte sobre el lápiz y bajarla de manera abrupta, de forma brusca. Lo que yo tengo que hacer como aquí, y como su mismo nombre lo indica, es ir degradando el color, degradando la presión, quiere decir ir bajándola poco a poco, progresivamente. Entonces sería incorrecto, como dijimos aquí en el ejemplo, que yo esté ejerciendo una presión muy fuerte y que luego bruscamente la baje, o viceversa, que esté realizando una presión muy baja y que luego empiece a subirla de forma abrupta. Esto sería incorrecto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer variaciones muy abruptas, sino que tengo que hacer variaciones graduales. Voy a colocarlo aquí, graduaciones progresivas. Bien, cambios graduales. Ya está, para que no te olvides. Entonces, te voy a mostrar lo último, que es lo que debes saber antes de comenzar a hacer tu trabajo. Que si yo tengo una forma, imaginemos, circular, no debería hacer esto de aquí. ¿Qué quiere decir? No debería sombrearla de manera recta. ¿Por qué? Porque tengo que sombrear, como bien decía en el PPT, guardando la forma del objeto. Por ejemplo, sería incorrecto también que yo la sombreara de forma vertical y de manera recta, porque tengo aquí un objeto que es circular. Bien, entonces yo al sombrear tengo que ver dos cosas. Primero, tengo que ver desde dónde viene la luz. Si la luz viene desde aquí, entonces esta parte será la parte más clara, ¿verdad? Si la luz viene desde aquí, esta parte de abajo será la más clara. Y poco a poco el color irá variando de tonalidad y pasando hacia una tonalidad más oscura conforme se vaya alejando de la luz. Si aquí tengo la luz y esta es mi parte más clara, poco a poco el tono va a ir variando hacia su tonalidad más oscura, el color, perdón, va a ir variando hacia su tonalidad más oscura conforme se vaya alejando de la luz. Quiere decir que esta parte, que es la más apartada de la luz, va a ser la más oscura, pero como dijimos anteriormente, si este objeto es circular, entonces mi sombreado también va a ser circular. Bien, entonces yo voy a empezar a sombrear aquí, voy a empezar
cambiar la presión, variar la presión de este lápiz, de este grafito, poco a poco. Y luego me voy a acercar a esta parte, que es la parte que debe ser la más clara. Bien. Y una vez que esté aquí, puedo ayudarme nuevamente de mi pañuelo para culminar el sombreado. Y mira, ves que hay todavía un cambio de tonalidad brusco aquí, entonces lo vas corrigiendo. Hay incluso unos lápices correctores para sombreado que han salido hace ya bastante tiempo, son un poco caros. Y bueno, ahora obviamente que no los vamos a poder conseguir, ¿no? Muy difícil que los consigamos. Puedes corregir también con el borrador, incluso si es que consideras que hay partes en las que debe ser más clara. Mira, vas consiguiendo eso incluso con el mismo borrador. Y así entonces vas a ir mejorando tu sombreado. También con la yema de los dedos. Y vas a conseguir el sombreado que deseas. Mira, eso mismo es lo que vamos a hacer entonces en la parte de abajo, que es la parte de nuestro dibujo. Imaginemos que aquí tenemos una línea divisoria. He utilizado parte del dibujo para hacerte la explicación sobre cómo realizar el sombreado. Pero ahora que ya lo sabes, que sabes cómo hacerlo, entonces vamos a pasar. Aquí lo voy a colocar mal, aquí también bien para que lo veas. Y ahora que ya lo sabes, vamos a pasar, como te digo, a realizar nuestro trabajo. Bien, entonces vamos a empezar a sombrear, por ejemplo, esta parte de aquí del vaso. Imaginemos que la luz viene de aquí, desde este lado que estoy marcando. Esta parte debe ser la más clara y esta parte de aquí va a ser la más oscura. Entonces yo poco a poco voy a ir variando la presión que ejerza sobre el lápiz. Y hay otra cosa que te quería decir también, que donde ya no haya sombra, donde se haya alejado por completo la sombra, es probable que se proyecte una tonalidad más oscura en la parte de abajo. Por ejemplo, si aquí tengo la luz, es probable que aquí se proyecte una sombra del vaso, ¿no? Eso lo viste en el ejemplo que te coloqué. Entonces, si la luz está por aquí, en la parte contraria, en la parte opuesta, que en este caso es esta parte de izquierda, es probable que se proyecte una sombra también, así como cuando caminamos en la calle y el sol se nos opone y vemos una sombra en el piso, igualmente. Bien, entonces lo único que te pido es que vayas sombreando poco a poco, que vayas difuminando para que te pueda ir quedando más real si lo deseas, ¿no? Y igualmente podemos también sombrear la parte de las patas. En este caso, como esta parte es la que está en la parte trasera, esta parte, perdón, es la que está en la parte de abajo hacia el fondo, entonces esta parte tiene que ser la más oscura. Bien, entonces vamos a aplicar aquí todo el grafito, vamos a ir variándolo un poco nada más. Eso tiene la sombra del tablero de la mesa, así que tiene que ser bastante oscuro y solamente vamos a agradarlo un poco. Bien, ¿por qué? Porque estas son las patas que están al fondo y el tablero les da encima, y como les da encima, pues entonces se proyecta más oscuridad, ¿no? Y en el caso de aquí, de repente sí podríamos incluso aplicar un poco más de brillo, ¿no? Entonces yo me voy a quedar aquí terminando mi dibujo, me voy a quedar aquí y te voy a dejar con todo el material en el PPT para que tú lo puedas tener, para que puedas trabajar en casa y para que puedas hacer tu dibujo con sombreado sin ningún problema. Bien, entonces ha sido un gusto compartir este momento contigo. Sé que te vas a relajar muchísimo haciendo los sombreados porque pintar te permite liberar varias emociones, manejar el lápiz, los colores, te relaja. Es una técnica en realidad
bastante eficiente y sé que con eso te vas a poder sentir muy bien en casa, te vas a poder relajar sobre todo, te vas a poder sentir bien, despejar tu mente, pensar en otras cosas al realizar tu trabajo. Así que te invito a realizarlo con dedicación, con calma y pues a que me acompañes en esta aventura trabajando arte a distancia. ¿Bien? Un abrazo, yo me voy a quedar aquí terminando mi trabajo. Recuerda, dibujo básico, sencillo, formas básicas, formas sencillas que tengas a la mano, pero sin dejar de dar el mensaje de coyuntura, el mensaje actual que deseamos dar. Bien, ha sido un gusto compartir contigo, como te digo. Cuídate mucho y nos vemos el próximo viernes. Yo aquí me quedaré terminando mi trabajo. Nos vemos el próximo jueves, perdón. Me quedaré aquí terminando mi trabajo, mi dibujo con sombreado. Y pues tú empezarás a realizarlo en tu casa para que puedas experimentar justo este momento que yo estoy experimentando. Muy bien, y como te dije entonces, ahora después que ya has visto cómo hemos preparado nuestro dibujo, un dibujo bastante sencillo para que nadie me diga que no puede dibujar, para que dibuje cualquier objeto que se le venga a la mente y con el que pueda dar un mensaje de acuerdo a la situación actual que estamos viviendo. Siguiendo este ejemplo, entonces, que hemos observado, en el que hemos no solo dibujado, sino también aplicado el sombreado, vas a elegir algún mensaje que desees expresar de acuerdo a la situación actual que vivimos, y en base a este mensaje vas a elaborar tu propio dibujo básico, ¿bien? Ensayando el manejo de esa técnica y, muy importante, sombreándolo a lápiz, ¿bien? Entonces vas a entregarme un dibujo básico sobre un tema de actualidad, sombreado a lápiz, no con colores, no con pinturas, no. Sombreado a lápiz quiere decir que el trabajo que me vas a entregar va a estar completamente sombreado a lápiz. Bien, trabaja en base a la rúbrica de evaluación que tenemos en la ficha adjunta. Te voy a entregar una ficha en Word. En esa ficha tú tienes que copiar y pegar la foto de tu dibujo y me envías la ficha con la metacognición resuelta, obviamente vía Cubicol. Bien, ahí en esa ficha están los criterios que voy a evaluar para tu dibujo, así que trabaja en base a ello. Bien, te deseo todo lo mejor. Observa la ficha adjunta para que te puedas guiar de los criterios de evaluación para realizar tu trabajo. Y como siempre te deseo lo mejor. Muchos éxitos y quédate en casa como siempre, en paz y bien. Un abrazo.